Hola, muy buenas tardes. Soy Jorge Becares de Trimex, Biotratamientos Industriales, y les doy las gracias por darme la ocasión de estar presente de esta manera, por telepresencia, con ustedes en la Expo Bioespacios aquí en Cuautla. Trimex se dedica al suministro de soluciones para el tratamiento de residuos, procesado de biomasas y demás. Voy a intentar exponerles muy brevemente qué es lo que podemos hacer con nuestros equipos. Cuando hablamos de a quien representamos, Trimex representa a Topstad, es un fabricante alemán líder en equipos móviles para el tratamiento de residuos. Lleva más de 50 años trabajando en el mundo del reciclaje. Hablemos de nuestra visión del problema. Nosotros nos dedicamos a trabajar con residuos. Siempre que hablamos de residuos, tenemos en mente la pirámide de los residuos, con la jerarquía que nos ayuda a decidir qué debemos hacer en cada caso. La pirámide tiene estos cinco pisos. Nosotros no podemos trabajar en prevención ni en reutilización, eso es algo que se hace antes de que el residuo existe como tal. Lo que nosotros tratamos es de aumentar al máximo el reciclaje, la valorización y facilitar y disminuir el impacto de la eliminación de estos residuos. Nos fijamos pues tres objetivos relacionados: maximizar el reciclaje, posibilitar la valorización de aquellas fracciones que no se reciclan y reducir al mínimo el impacto de la disposición final. Es importante la idea de que no hay una receta mágica, siempre va a haber un impacto, nuestro objetivo es reducirlo al mínimo. Nuestra visión del problema además incluye una particularidad, es que todas las soluciones deben de ser doblemente sustentables, tanto medioambientalmente como económicamente, porque si no, si una solución no es económicamente sustentable, está condenada al fracaso. Además, creemos que cualquier solución integral debe seguir tres principios muy sencillos. Fiabilidad. Los residuos llegan todos los días. No puede ser que algo funcione hoy y mañana no. Necesitamos una solución que sea sostenible en el tiempo. Facilidad. Cuanto más sencillo, mejor. Aquello que es complejo es mucho más fácil que falle. Volvemos a lo mismo. Los residuos llegan todos los días. Y por último, flexibilidad. La flexibilidad es una característica muy importante. ¿Por qué? Porque la realidad de los residuos es diferente en cada situación. No es lo mismo atender a los residuos de la ciudad de Londres que atender a los residuos de la ciudad de México, de Cuautla o de cualquier otra ciudad. Las soluciones para tener éxito, las soluciones deben poder adaptarse a cada realidad. Dos cosas más. En nuestra visión del problema, tenemos que tener en cuenta la realidad existente en los residuos en todas sus facetas. Eso es un punto muy importante en este caso cuando hablamos de que los residuos muchas veces tienen también un aspecto social que se debe tener en cuenta, y es que el que hay muchas familias viviendo del dinero que hay en nuestros residuos. Por tanto, cualquier solución que quiera tener visos de vigencia y de certidumbre debe contemplar esta realidad. ¿Y cómo lo contempla? Pues la única receta para el éxito es que lo contemple integrándolo. Cualquier solución debe tener en cuenta el que hay un colectivo que depende de los residuos y debe tenerlo en cuenta como solución de continuidad. Nuestro otro punto de vista importante con el problema de los residuos es que no hay fórmulas mágicas, no somos alquimistas, no podemos poner basura en un recipiente y sacar oro. Los residuos siempre van a costar dinero. La cuestión es hacer aquello que haga que cuesten el menos dinero posible y que permitan la gestión más sustentable posible. Nosotros lo que pretendemos es ofrecer para cada problema concreto una tecnología adecuada de validez contrastada. Esto no es un invento de hace 2 días. Como he dicho, Dobstad lleva más de 50 años trabajando como fabricante y la validez debe de estar contrastada porque la basura llega todos los días. Si la solución funciona hoy pero falla mañana, pasado mañana tenemos un grave problema. Así que nosotros lo que buscamos es ofrecer las mejores soluciones concretas para conseguir estos tres objetivos. Primer objetivo, maximizar el reciclaje. La clave para el reciclaje es conseguir la mejor separación posible. La recogida selectiva, podemos tener tantos contenedores como fracciones, es una herramienta útil.
pero no es la panacea. ¿Por qué? Porque incluso donde existe la recogida selectiva más eficaz del mundo, existe una fracción varios, y esa fracción varios recoge todos aquellos residuos que no han ido a otro lugar. Tenemos que tratarlos. Cuanto menor sea el grado de separación, mayor será esa fracción varios. Si nos ponemos en el caso de muchas ciudades de México que no tienen separación de ningún tipo, pues esa fracción varios representará el 100%. Por ejemplo, muchas ciudades empiezan a implementar ya sistemas de recogida de separación orgánico e inorgánico. Es un primer paso muy interesante y veremos después qué cosa se puede hacer partiendo de algo tan sencillo como eso. Cuando vemos cómo maximizar la separación, ¿qué nos encontramos? Que de forma automática tenemos los medios adecuados para separar prácticamente cualquier fracción, con una pureza muy alta. Esto que vemos aquí es un separador óptico que permite seleccionar una fracción determinada de plástico de el flujo de residuos que sea. Lo podemos separar con una eficacia del 99,9%. ¿Cuál es el problema? Que no podemos separar con esa eficacia si no nos importa el coste. Son equipos muy caros, con capacidades limitadas, con coste de operación alto. Y en residuos siempre tenemos que tener la vista puesta en esa sustentabilidad económica. Nosotros apostamos por una combinación de separación automática y manual. ¿Por qué? Porque esa separación manual es precisamente el factor social que hablábamos antes. Aquellos trabajadores que están a día de hoy como perteneciendo a un sector irregular, buscando su pan, buscando el dinero para su sustento en la basura, pueden ser trabajadores cualificados y trabajando en condiciones adecuadas en un sistema integral de gestión de residuos donde un primer paso automático permita maximizar su capacidad para separar las fracciones que tienen valor. Hagamos primero un breve repaso técnico. ¿Por qué? ¿Qué podemos hacer para separar de manera automática? De manera automática podemos separar por tamaño, por densidad, por forma, por densidad y por forma. Los metales los podemos separar por magnetismo, por inducción, y podemos separar por el comportamiento óptico, como vimos con el separador óptico que vimos antes. Por tamaño utilizamos la criba Trommel. La criba Trommel es algo que se lleva utilizando casi un siglo en tratamiento de residuos o de estrellas también. Lo que hacemos es separar el material que pasa por debajo de la luz del Trommel, del tamaño que tienen los agujeritos del Trommel. Todo lo que es más pequeño se cae por esos agujeros, todo lo que es más grande atraviesa el Trommel. ¿Qué es lo que sabemos? Como algo empírico, después de llevar casi un siglo de utilización, que casi todo lo orgánico que se encuentra en la basura está en un tamaño contenido entre los 60 y los 70 milímetros de ahí para abajo. Las fracciones reciclables están normalmente por encima de ese tamaño. ¿Qué es lo que conseguimos? Que si pasamos nuestro flujo de residuos previamente acondicionado por esa criba Trommel, conseguimos una primera separación bastante eficaz. No 100% eficaz, porque no puede serlo, pero una primera separación bastante eficaz que nos facilita mucho la vida para procesos posteriores. Así, si pasamos nuestro flujo de residuos por el Trommel, tenemos esa fracción predominantemente orgánica, todo lo que pasa por esa luz de 50, 60, 70 milímetros de separación, y una fracción predominantemente reciclable, lo que fuera mayor de ese tamaño, que es donde se concentra, podemos decir, el valor, donde están aquellas fracciones que tienen un valor como material recuperado. ¿Cómo más podemos separar? Por densidad se puede utilizar de manera muy eficaz la separación cuando se hace por vía húmeda, cuando la basura o lo que vamos a tratar está en un medio fluido. En medios fluidos los ciclones son muy eficaces separando. También podemos separar con mesas densimétricas, pero estas exigen una uniformidad muy grande en el tamaño y necesitan una diferencia significativa de densidad. Esto quiere decir que puede ser eficaz, por ejemplo, para separar vidrio o piedras en la composta, pero pensar que son soluciones para la basura como norma general pues es poco realista. Podemos separar por forma, por ejemplo en separadores balísticos muy utilizados en líneas de reciclaje de envases. Por densidad y por forma, por ejemplo, un sistema muy eficaz es la separación de materiales ligeros que se pueden aspirar, como plásticos o papeles. El material así recuperado muchas veces tiene un valor muy interesante como combustible valorizable.
Podemos separar los metales férricos, pues el magnetismo es una maravillosa propiedad que nos permite extraerlos con mucha facilidad de una corriente de residuos, y los metales no férricos se pueden separar mediante separadores inductivos por corrientes de Foucault o corrientes E. Por último, podemos separar por comportamiento óptico, el separador óptico que vimos antes, que lo que hace es enviar un haz de luz, ultravioleta, la longitud de espectro que sea. Ese haz de luz es rebotado, un sensor identifica, a partir de ese comportamiento de cómo se refleja la luz en el material, identifica qué material es, y un sistema normalmente neumático de aire soplado extrae ese elemento concreto del flujo de la corriente de residuos. ¿Qué nos encontramos aquí? Pues que son muy restrictivos en cuanto a sus condiciones de trabajo, el tamaño de partículas, velocidad de alimentación, y que son equipos con un coste de inversión muy alto. Y manualmente, esto que vemos aquí es la cabina de triaje, la banda de separación de Cuernavaca, donde se puede conseguir, se puede ver cómo funcionan muy bien. Él tiene un nivel de separación muy alto, creemos que se puede mejorar incorporando algunos elementos. Manualmente podemos separar tantas fracciones como queramos y como nos sea rentable. Al final la clave es cómo de sustentable económicamente es este sistema. ¿Cuál es nuestra visión? Evitar esto, evitar el cuello de botella. Nuestra visión es separar automáticamente todo aquello que se pueda hacer de forma eficaz y rentable, para después hacer una separación manual lo más eficaz posible de aquellas fracciones reciclables que tienen valor. Veremos después qué proponemos para ello. Segundo objetivo, segunda meta perseguida, posibilitar la valorización. Lo que buscamos es, según la pirámide de residuos que vimos al principio, valorizar aquellas fracciones que no se pueden reciclar. ¿Qué ejemplos de valorización tenemos? Pues podemos tener aquí, por ejemplo, vemos composta, aquí vemos un horno de una incineración energética, y aquí vemos algo que no es exactamente una valorización, o sí, depende de cómo se vea. Los residuos, o muchas veces residuos orgánicos, se pueden emplear como alimento animal. Pues aquí vemos un pequeño mapache hurgando en la basura. No es exactamente eso a lo que nos referimos. Hay muchas fábricas de alimentos, por ejemplo, que destinan pues, sus restos o producto caduco de lo que sea alimentación animal. Ese no es el objetivo, no es de lo que nosotros queremos hablar, porque eso normalmente está bastante bien solucionado. De lo que queremos hablar es de composta y de valorización energética. Hablemos primero de compostaje. La teoría dice que podemos compostar cualquier materia orgánica. Simplemente tenemos que ser conscientes de qué material tenemos y de qué material podemos obtener compostándolo adecuadamente. Después de ver las distintas opciones que se plantean, nosotros consideramos que hay que hablar cuando hablamos de residuos, de dos tipos de composta muy diferentes. Un compostaje con fracciones orgánicas separadas en origen, donde podemos hablar de una fracción orgánica bastante pura, con una calidad, un potencial compostable muy alto y como para obtener un compost de mucha calidad. Y un compostaje de la fracción orgánica de residuos sólidos, estaríamos hablando pues eso, precisamente de toda aquella materia orgánica que viene en el flujo de la basura. Nos podemos imaginar que esa materia orgánica pues, viene bastante contaminada con un montón de impurezas y hay que tenerlo en cuenta. Hablemos de la composta de fracciones orgánicas separadas. Si tenemos los medios necesarios, se puede obtener un compost con la mejor calidad posible. Pues tenemos una buena materia prima, con unas buenas herramientas podemos tener un excelente compost. ¿Cuáles son los medios necesarios? Los pasos que nosotros contemplamos para hacer una buena composta son el acondicionamiento del material, la adición de un material estructurante que permita que haya una adecuada porosidad para oxigenación y riego y demás, y para que las bacterias estén a gusto y trabajen a gusto. El volteo del compost como parte de la operación más elemental para favorecer ese proceso. Y por último el afino. ¿Qué quiere decir el afino? Cuando trabajamos con un compost que quiere tener una calidad comercial, se regula el tamaño de la partícula. Por eso es necesario pasarlo por un equipo de selección que permita obtener el tamaño de composta adecuado. Aquí tenemos un equipo haciendo ese primer acondicionamiento del material. Este es un triturador secundario Dobstad AK635SA, versión semirremolque.
está trabajando con restos de poda. Aquí vemos cómo sale el material triturado. Este material iría directamente a las pilas de composta. Una característica interesante de este equipo, es un triturador de martillos, es que consigue desgarrar el material aumentando sensiblemente la superficie accesible para las bacterias. Eso consigue que el mismo material tenga mucha más superficie en contacto con las bacterias, el proceso de compostaje sea más rápido y eficaz. Aquí vemos una de nuestras volteadoras de compost, una de la serie DU320. Este equipo se caracteriza porque trabaja con una pila continua. En vez de trabajar con el sistema de pila, pasillo, pila, pasillo, pila, pasillo, permite tener una única pila continua, con lo que necesitamos o bien la mitad de superficie para hacer el mismo compost, o con el mismo compost, con la misma superficie podemos compostar el doble de material. Esto es especialmente interesante cuando hablamos de que la composta se haga en una superficie pavimentada, por ejemplo. Y el último paso del proceso lo desarrollamos en la fino con una criba tipo Trommel, la misma que hablamos antes para la separación de la materia orgánica. Aquí está trabajando con una malla de luz de 25 milímetros, de forma que todo aquello que es superior a 25 milímetros sale por esta cinta trasera. Este es el material estructurante que se puede reincorporar al proceso, y el compost terminado, se ve perfectamente aquí a simple vista, se ve que tiene una calidad óptima, sale por la cinta de material fino. ¿Qué pasa cuando tenemos un material que no es tan limpio? Compostando fracciones orgánicas de residuos sólidos urbanos. Nos encontramos con varios problemas. Unos inherentes al proceso biológico de degradación de la materia orgánica, el proceso de composta en sí, y otros inherentes a la condición de residuo. Los problemas inherentes al proceso biológico son dos principalmente. La presencia de grasas y otras sustancias como hueso, pelo, uñas, no sé, todo lo que pueda haber, y proteínas. Las grasas son cadenas orgánicas complejas, largas. Su compostaje lleva mucho tiempo, supone que los tiempos de compostaje y los tiempos de degradación sean más altos. Y las proteínas tienen un problema fundamental, y es que contienen nitrógeno y azufre, y su descomposición pues produce generalmente malo. Una composta de residuos verdes no huele mal. Una composta de residuos verdes puede tener algún momento un poquito de vapor, pero no huele mal, huele pues a pasto. Y la otra característica principal, el otro problema principal de tener un material biológico ahí, es que facilita la propensión de plagas de insectos y roedores. Ese es un problema que también hay que atender porque pues está ahí presente. El problema más grande de la condición de residuo es la presencia de contaminantes y cuerpos extraños. Hablamos pues lo típico que siempre se conoce, el vidrio, piedras y demás, que son un verdadero problema. Colillas de cigarros, chapitas de refresco, no sé, un montón de problemas. ¿Qué podemos hacer para solventarlo? En cuanto a los problemas biológicos, podemos aumentar el tiempo de fermentación, buscando pues, que esas proteínas y grasas se degraden. Y actuar sobre el proceso de composta, aumentando los volteos, aumentando los riegos y, no sé, aportando enzimas. Hay un montón de posibilidades. En cuanto al control de plagas, pues realizar las tareas que sean, si hay que poner veneno para ratas o actuar sobre ello. Y por último, el buscar el mejor afino posible para el producto terminado. Eso lo podemos hacer, por ejemplo, es muy habitual cuando se intenta tener la mejor composta posible con la fracción orgánica de residuos sólidos urbanos, el que el producto, después de haber pasado por el Trommel, pase, por ejemplo, por una mesa densimétrica donde salgan por un lado las piedras y el vidrio y por otro el producto terminado. Lo cierto es que siguiendo estas premisas es razonable pensar que se tiene una buena composta, o al menos una buena enmienda de suelo. En cuanto a la valorización energética, antes que nada, pues una noticia del año pasado, lo que dice aquí es que Suecia se queda sin basura y se ve obligada a importarla de Noruega. Esta noticia no es un chiste, no es una broma, es una realidad. Es que en Suecia tiene un sistema de reciclaje muy avanzado, con un montón de años de recorrido, pero además tiene una red muy importante de centrales de producción de energía a partir de basura.
¿Qué es lo que pasa? Que el año pasado el volumen de basura generada por Sueco, de basura no reciclable generada, cayó, de manera que estas centrales se quedaron sin combustible, se quedaron sin su fuente de energía. Entonces dijeron, ¿por qué no le decimos a los noruegos que en vez de mandar su basura a un relleno sanitario nos la manden aquí en barco, le cobramos un poquito menos por lo que ellos cueste el enviarlo al relleno sanitario y la utilizamos como combustible? Y así fue. Países nada sospechosos de su voluntad medioambiental, como Suecia o Noruega, pues contemplan la valorización energética como una solución viable. ¿Qué creo que es importante decir? Pues que es una alternativa real y sustentable. Lo importante es que se empleen las técnicas adecuadas. Y hay que tener en cuenta dos factores. Primero, que el coste de inversión es muy alto. Y segundo, que el coste de operación o la rentabilidad de estas plantas viene muy condicionada por muchos factores. Primero, ¿cuánto me costaría llevar este residuo a disposición final? Pensemos cada uno en lo que cuesta la disposición final en nuestro municipio. Pensemos que en Suecia hay municipios donde la disposición final puede costar más de $100 por tonelada. $100, no 100 pesos, $100. Aparte, por ejemplo, pensemos que la retribución, el coste que se le paga, el precio que se le paga al productor de electricidad en Suecia, producida a partir de residuos, es atractivo, hace atractivo el poder hacer ese proceso de forma razonable. ¿Cuál es nuestra realidad? ¿Cuál es la realidad de la situación de México? México, la alternativa más viable en la actualidad para la valorización energética son los hornos cementeros. Cuentan con la tecnología adecuada para poder valorizar residuos o determinados residuos de forma sustentable. Entonces, ¿cuál es la clave de nuestra propuesta? Todo aquello que puede ser valorizado no debe ser enviado a disposición final. ¿Podemos hacerlo mejor? Siempre podemos hacerlo mejor. ¿Qué es lo que proponemos? No enviar residuos, sino enviar combustible derivado de residuos. ¿Qué conseguimos con esto? Pues el horno cementero tiene dos opciones. Cobrarnos si destruye un residuo o pagarnos si le damos un combustible. ¿Cuál es la clave para la diferencia entre un residuo y un combustible? Pues el poder calorífico inferior. ¿Qué cantidad de watts o de julios o de termias, como queramos medir, puede obtener por cada tonelada de nuestro residuo? Entonces, ¿qué es lo que nosotros proponemos? Aquella fracción que deseamos valorizar de esta manera, gestionarla de la forma más inteligente posible para conseguir el máximo poder calorífico. Además, normalmente exigen una restricción de tamaño muy restrictiva, una restricción muy restrictiva, valga la redundancia, para que se pueda quemar adecuadamente sus instalaciones. Pero hagamos la pregunta del abogado del diablo: ¿hay suficientes hornos cementeros para todos nuestros residuos? Y la respuesta es que no. Con lo cual pasamos al tercer objetivo, y es minimizar el impacto de la disposición final. ¿Qué vemos? ¿Qué sabemos? Que los rellenos se llenan. El relleno sanitario mejor gestionado en un país con el mayor porcentaje de reciclaje que queramos se acaba llenando. ¿Cuál es la segunda realidad? El segundo punto a considerar: que movemos aire. ¿Qué peso llevará este señor de aquí en su carrito tirado por este caballo? ¿20 kilos? ¿100 kilos? ¿Cuánto aire lleva ahí? Pues esto en otra escala nos pasa en cada camión de basura. Llevamos un camioncito lleno de aire. ¿Por qué? Pues porque los residuos tienen una característica, aparte de su heterogeneidad, y es su baja densidad. ¿Cuánto podemos ahorrar si aumentamos la densidad de los residuos antes de moverlos? Este señor, si troceara todo esto y lo llevara en un saquito, probablemente pudiera llevarlo en su espalda. O en este burro podría llevar 25 veces este volumen de PET o de plástico, de lo que sea que lleve aquí. Pensemos qué pasaría, además, si conseguimos aumentar la vida de un relleno sanitario hasta en un 50%. Pensemos en cualquier municipio que conozcamos que haya visto cómo su relleno sanitario se va llenando. ¿Qué pasaría si llegara alguien y le dijera: oiga, tengo un medio para que un medio asequible
para que su relleno sanitario dure, pues ¿qué le quedan? ¿2 años? Bueno, pues va a durar un 50% más. ¿Va a durar 3 años? ¿Solo un año más? Sí, bueno, la mitad más. ¿Qué es lo que proponemos? Pues para conseguir estos 3 objetivos de los que hemos hablado: maximizar reciclaje, potenciar valorización, minimizar impacto de disposición final, Trimex presenta o quiere ofrecerles su solución 3T. Solución 3T que persigue este triple objetivo del que hemos hablado y que se basa en 3 pasos: trituración, criba Trommel y triaje. Trituración, que persigue la apertura de las bolsas, la reducción del tamaño de las partículas y el aumento de la densidad de los productos, de los residuos. Después de la trituración utilizamos una criba Trommel para conseguir esa primera separación automática por tamaños de 2 fracciones, una fracción predominantemente orgánica y una fracción predominantemente reciclable. Además, tenemos la posibilidad de extraer la fracción férrica con el imán, con la propiedad magnética, y la fracción ligera, por lo que decíamos de separación por forma y densidad, obteniendo ya de ahí un producto bastante interesante como combustible. Además, podemos separar también los metales no férricos mediante un separador inductivo. Y por último, después de esos 2 pasos de trituración y Trommel, lo que proponemos es el triaje manual, sobre lo que hablaremos a continuación un poquito más. Esta es una trituradora. Trituradora primaria, monoeje, con un eje trabajando a baja velocidad. Aquí en este caso, este triturador, un Doppstadt DW2060K, está trabajando directamente en un relleno sanitario persiguiendo un único fin: la reducción del tamaño y reducción de volumen de los residuos. ¿Por qué? Este relleno se va a agotar. No sé los meses que le quedan a este relleno, lo que sí sé es que después de este paso de trituración le durará entre un 50 y un 60% más. Este producto abulta mucho menos que el anterior. En este caso, simplemente con los costes de vertedero, los costes de establecer un relleno sanitario nuevo, simplemente la trituración justificaba el empleo de esta máquina. Segundo paso, criba Trommel. Este es un Trommel donde estamos clasificando una basura que ha pasado primero por una trituradora. ¿Qué obtenemos? Una fracción fina predominantemente reciclable, una fracción fina predominantemente orgánica, una fracción gruesa predominantemente reciclable. Tercer paso, triaje. Después de haber pasado por esas 2 operaciones, el material llegaría a una línea de triaje, una línea de clasificación manual, donde los operarios trabajarán de una manera mucho más eficaz que si no hubiera habido los 2 pasos anteriores. ¿Por qué? Primero, hemos quitado todo lo orgánico. A esa cinta llega mucha menos cantidad de fracción no reciclable, que no interese. Segundo, en la trituración hemos conseguido generalmente que los materiales se aplasten, se aplanen. Las botellas se rompen, las latas se aplastan. Todo vamos a decir que se planifica, se convierte en un elemento un poco más plano, de forma que la distribución en la banda es más eficaz y la gente pues tiene más fácil llegar con sus manos. ¿Cuál es nuestro objetivo? Volviendo al punto de ser conscientes de la realidad de cada situación y de la particularidad del problema de los residuos en cada sitio. Que aquellos que hoy son pepenadores y que viven, pues, por decir, al margen del mundo de los demás, que viven en esa situación irregular, pasen a ser trabajadores, con todos sus derechos y obligaciones, y que pasen a ser empleados en estas bandas del tercer paso de triaje, donde tengan un salario, donde tengan unas condiciones de trabajo, donde tengan unos guantes, donde tengan su vacunación. En definitiva, que pasen a ser trabajadores dignos. Trimex, además, ofrece equipos para el compostaje de las fracciones orgánicas y para el acondicionamiento de ese combustible derivado de residuos del que hablábamos antes. Lo que planteamos es que esa solución 3T, que se puede adaptar a las distintas situaciones, pues se planteará. Nosotros nos ofrecemos a estudiar cada caso para buscar qué es lo que se adapta mejor a cada situación. Una pregunta que suele surgir a menudo cuando empezamos a trabajar en un proyecto es: ¿qué es mejor, una planta centralizada o estaciones de transferencia? Una de las ventajas que tienen los equipos de Doppstadt es que, al ser móviles o sobre ruedas o sobre cadenas,
podemos elegir entre primar su portabilidad, es decir, un equipo, por ejemplo, puede trabajar 2 días en una estación de transferencia, 2 días en otro, en un caso en que un municipio tenga varias estaciones de transferencia, por ejemplo, o bien primar su autonomía con los equipos de cadenas. ¿Por qué decimos esto? Porque esa característica los hace ideales, por ejemplo, para el saneamiento de antiguos rellenos o de antiguos tiraderos, perdón, o mismamente el saneamiento de barrancas. ¿Qué es lo que proponemos? El equipo se desplaza donde está el problema, reducimos el volumen del problema y recuperamos todas aquellas fracciones reciclables que puede tener sentido extraer y enviamos el resto a valorización o disposición final. Acabada la tarea, los equipos se repliegan y volvemos a empezar en el siguiente emplazamiento. Otra propiedad de la solución 3T es la escalabilidad. Lo que queremos decir es que tenemos opciones que se ajustan a las distintas necesidades de cada proyecto. Desde 15 toneladas hora, nuestro equipo más pequeño, por ejemplo, entre 15 y 20 toneladas hora puede funcionar, hasta las 80 toneladas hora que se puede comer el equipo más grande. En este caso, este es una DW3080, equipo de 45 toneladas de peso. ¿Qué es lo que proponemos? Como norma general, nos gusta ofrecer nuestra solución en ruedas para estaciones de transferencia y que, por ejemplo, estos equipos puedan trabajar lunes y martes en un sitio, miércoles y jueves en otro. Equipos sobre orugas para el saneamiento de barrancas o soluciones similares donde lo que se prime sea la autonomía. ¿Qué queremos decir con esto? Con la autonomía queremos decir que el operario que está alimentando este equipo con un controlito a distancia puede mover el equipo y acercarlo a la nueva posición de trabajo. Darle orden de marcha, paro, extendido, recogido de cinta, etcétera, lo que sea necesario. En este caso, vemos aquí un equipo, un trommel, procesando ese residuo sólido urbano. En resumen, lo que queremos hacer es poner nuestra tecnología al servicio de los ciudadanos para hacer un mundo más sustentable. Es un poco la idea que yo, desde el punto de vista de Trimex y de parte de Dobstad, les quería transmitir. Muchas gracias por su atención y estoy a su entera disposición. Lamento no poder estar con ustedes en este maravilloso evento, pero encontrarán a uno de nuestros colaboradores en el stand que Trimex y Dobstad tienen en la Expo. Y además estoy a su entera disposición en esta dirección de correo electrónico. Además, pueden encontrarnos en www.biotrimex.com. Muchas gracias por su atención y espero verles próximamente. Gracias.